Buenos días, tardes, noches a todos, todas y todos a Sorondas, en la onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravillosa compañera Estrella y nuestra invitada en esta mañana de miércoles o del día que tú decidas escucharnos. A través de amor, lucha y coherencia, labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. Damos la bienvenida al programa de hoy a mi compañera Estrella. ¿Qué tal, cariño? Pues muy bien, encantada de estar con nuestras queridas Sorondas. Creo que hoy va a ser un programa muy interesante con la invitada que tenemos y bueno, siempre con la intención de compartir, de aprender y con la ilusión de que alguien al otro lado nos esté escuchando. Muy bien, yo estoy encantadísima de la invitada que tenemos hoy también. Ella es Ana Lima, concejala del PSOE y portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo vienes, Ana? Bueno, fenómeno. Una tarde maravillosa que voy a pasar aquí, hablando de nuestros temas. Muchas gracias por venir. Sin género también formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corretes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo. Te recordamos que este programa se emite en directo desde la www.laonda.cc y si te gusta tanto, que seguro que sí, y quieres volver a escucharlo, ya sabes, busca La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc y en los podcasts de Sorondas y también en Spotify y en YouTube buscando Sorondas. Y ahora vamos con la canción de Laura Pausini, que se llama El valor de seguir adelante. A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, ¿cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Ana Lima es luchadora, incansable y tiene muy claros sus objetivos. Si las cosas no salen de una manera, hará lo imposible para que se hagan de otra. Ana lleva 5 áreas: migración, personas con discapacidad, personas mayores, infancia y familia y servicios sociales en todos los distritos del Ayuntamiento de Madrid. Además, sus distritos adscritos para todos los ámbitos son Puente de Vallecas y Moratalaz. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está El valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte? Dime tú dónde está El impulso que llega y que hace que al fin te levantes. A continuación, Ana Lima nos dará los datos actuales sobre los temas que nos hablará a continuación. Adelante, Ana. Bueno, yo creo que lo primero es conocer cómo es la demografía de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid. A fecha de 1 de enero de 2026, un poquito más de 3,5 millones de habitantes, lo que supone que el 50% de la población que hay en toda la Comunidad de Madrid vive en nuestra ciudad, con una densidad poblacional importante. Y es también importante que sepamos que es una ciudad muy diversa. Si la miramos por colectivos, pues vemos cómo el 30,2% de la población ha nacido en el extranjero. Esto reconfigura también la propia imagen de nuestra ciudad, lo que vemos con nuestros vecinos, nuestras vecinas por las calles. Y además no es una ciudad igual, sino que hay
pues como mucha diferencia también en los distritos en diversas cuestiones. Por ejemplo, la población extranjera, sobre todo, pues está en el distrito centro, que tiene un 42% de residentes que proceden de otros países. Luego ya nos vamos a los distritos del sur, como puede ser Usera, Villaverde, Carabanchel y Puente de Vallecas, que son los distritos que más población extranjera tiene. Si hablamos de personas mayores, pues Madrid es una ciudad que envejece, bueno, pues como todas, pero es verdad que Madrid al final también influido mucho por la crisis habitacional que hay y los problemas de vivienda, hace que mucha gente joven la esté expulsando la ciudad, y es una ciudad que cada vez envejece. Ahora mismo, pues ya hay casi un 20% de la población en Madrid tiene más de 65 años y hay una previsión de que en los próximos 10 años va a ser un 25%. Es decir, una ciudad que debe estar adaptada en sus servicios, en sus necesidades a las personas mayores también. Si hablamos de familias, hay 222.581 hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, de los cuales además más de 32.000 son familias monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres. Solamente de esos 32.000, 5.400 están a cargo de hombres. Si hablamos de niños y niñas, pues fijaros, es el 14,8% de la población. Habíamos dicho que casi un 20% son mayores. Estamos viendo cómo la demografía también configura cómo es una ciudad donde cada vez hay menos natalidad, donde hay más personas mayores que niños, niñas y adolescentes, y una ciudad que va a envejecer de una manera galopante según las previsiones que hay. Además de todo eso, vemos cómo hay distritos que acumulan a esa infancia, que son los de Villa de Vallecas, Hortaleza, Fuencarral, El Pardo y Vicálvaro, justo los municipios donde se está construyendo vivienda nueva y donde, como digo, porque lo que son los distritos del centro han expulsado totalmente ya casi a los residentes y sobre todo a esa infancia o a esa gente joven. Y si hablamos de discapacidad, pues podríamos decir que hay 300.000 personas en Madrid, en la ciudad de Madrid, con discapacidad. Cifra que ha ido creciendo significativamente en los últimos años y bueno, realmente en términos relativos decimos que más de un 6% de la población es una población que tiene reconocida una discapacidad, por tanto es una ciudad que debe tener más accesibilidad, lo debe tener en cuenta en su movilidad, en los recursos, en los equipamientos y en todo. Y hablamos de accesibilidad y yo me gusta siempre decir que no solo es barreras arquitectónicas, que pongan aquí una rampa, un ascensor, que eso por supuesto también, sino la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad también para las personas con discapacidad intelectual de una ciudad totalmente de fácil comprensión y señalización para cualquier persona. Bueno, pues por eso yo voy a insistir mucho a lo largo de la tarde en que hay que planificar muy bien la ciudad. No se puede montar una ciudad a salto de mata, a la carrera, ni se pueden hacer grandes titulares a veces que vemos vacíos, sin contenido, sin tener en cuenta cómo es nuestra población, qué necesidades tenemos, ¿no? Y bueno, luego vemos cómo hay grandes planes estratégicos, algunos nuevos que van con retraso, que se incumplen, y luego vemos cómo otros están prorrogados o ni siquiera se han hecho hace muchos años, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Hazte sentir. Hazte sentir. Ana, como he dicho antes, es la portavoz de políticas sociales. Lleva migración, personas con discapacidad, personas mayores, infancia y familia y servicios sociales. En políticas sociales hay dos ejes en los que se trabaja, con la infancia y la familia. Cuéntanos. Fíjate, yo aquí primero hablaría del lenguaje que utiliza nuestro gobierno del PP para hablar, dice familia, y no habla de familias. Las familias son diversas y es importante el lenguaje. Y luego, además, también hay un dato preocupante que se refleja perfectamente en la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que revela que el 30,7% de los niños y niñas menores de 16 años de la ciudad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
También se aborda en la encuesta de situación de carencia material severa que lo sufre el 12,7% de las personas de menos de 16 años. Además, la baja intensidad laboral de los hogares, en la que se ven afectados el 4,4%. No hay que olvidar que nuestro ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de natalidad que de momento, ha sido valorado por la ciudadanía muy bajo, porque realmente las medidas que ha puesto son muy puntuales, muy escasas, no han sido conocidas y han tenido otra serie de deficiencias. Por tanto, se puede hablar que de momento hay un gran fracaso de cualquier política de apoyo a las familias o de apoyo a la natalidad. Voy a contar algunas propuestas o temas concretos que hemos ido proponiendo nosotros y hemos impulsado como grupo político en el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto, por ejemplo, a las familias en general, hemos planteado el debate de la caída del escudo social hace muy poco en la comisión por parte del Gobierno de la Nación, que votaron en contra del PP y Vox, y esto ha dejado a muchas familias en una situación de riesgo, justo a las más vulnerables, porque se han quitado los bonos de suministros eléctrico, por ejemplo, que había para familias numerosas o, como he dicho, familias en situación vulnerable, y también otra serie de medidas que tienen que ver con la vivienda. Y eso es terrible, porque luego vemos como hay muchísima gente en situación de grave riesgo de desahucio o ya en la calle directamente, que ha crecido últimamente esto muchísimo. Luego también hemos denunciado que el incremento del ingreso mínimo vital del Gobierno deja a veces fuera de a muchas familias por unos euros, porque no tienen en cuenta en el baremo este tema, los deja fuera de cualquier ayuda municipal. También hemos llevado la cuestión de lo que supone ser una ciudad amiga de la infancia. Sabéis que tiene un sello Madrid, pero la verdad es que se ha hecho el plan de mala manera y corriendo, y nosotros lo criticamos mucho pues porque se ha hecho para que le den el sello de ciudad amiga de la infancia, más que escuchar la participación en este ayuntamiento. Desde luego tiene muchas carencias y los propios consejos van a la rastra y no dan son para escuchar al delegado contar las cosas que hace, más que para que haya una toma de decisiones real por parte de las organizaciones. Y luego hemos planteado también cuestiones que nos preocupan, como las becas de comedor. Hay una parte complementaria que se da desde políticas sociales justo a las familias más vulnerables. El ayuntamiento, en este caso, aporta 7 millones porque la comunidad no cubre el 100% a las familias, como digo, que más lo necesitan. Y luego lo gestionan tan mal que muchas veces les llega tarde, tienen que adelantar el dinero, y justo estas familias no pueden adelantar el dinero porque tienen muchas necesidades y se quedan fuera, renuncian a la beca. O sea, los que más lo necesitan se quedan fuera. La respuesta siempre es, pero le damos luego una ayuda de emergencia. Ya, pero tenías que facilitar que el procedimiento sea casi, yo diría, comedor universal, y luego que esto funcionara de alguna manera. Luego hemos denunciado también el incumplimiento del propio programa electoral del PP al no extender los centros de atención a la infancia a todos los distritos. Esto lo prometieron y no lo han hecho. Hemos denunciado también la insuficiencia de los campamentos infantiles fuera de los periodos escolares como apoyo a la conciliación familiar, que prácticamente entran en un sorteo, que te toca la lotería si tienes una plaza para llevar a tu hijo a conciliar. Quiero decir que luego se habla de natalidad, pero la realidad es muy dura para las familias que no pueden pagar un campamento privado, y en el ayuntamiento pues se sortea a ver si les toca. Y desde luego en este ayuntamiento es que todo tiene listas de espera, no hay... Ya digo, hay falta de planificación, porque es que no hay, somos muchos, y como somos muchos, pues no hay para todos, y las cosas o se sortean o no te tocan, o tienes unas listas de espera terribles, tanto en servicios sociales como en otros sistemas. Hemos reclamado también la correcta climatización de los centros educativos. Hemos visto como muchos niños decía, el año pasado parecía un pollo asado en el recreo, pero siguen igual. Desde el principio yo les estoy oyendo y no se acondicionan los patios de los colegios y no hay refugios climáticos en la calle para que los niños jueguen en verano. Hemos propuesto también que pongan en marcha con carácter de urgencia un programa de alimentación infanto-juvenil estival para cuando no están en el comedor escolar, que tengan y se les garantice también en esos momentos una correcta alimentación fuera de los periodos escolares. Y también hemos denunciado la criminalización de los menores inmigrantes no acompañados, que se les asemeja. Hay un discurso del odio terrible, son la diana del discurso del odio ahora mismo por dos grupos políticos. Al principio era uno, pero yo creo que ya se están sumando cada vez más, tanto el Vox como el PP, y desde luego pues genera un discurso del odio hacia unos menores de edad terrible, y además
que tiene que ver con tintes de islamofobia y de otra serie de cuestiones que se mezclan tremendas. Hemos reclamado también que las propuestas de los niños y niñas en los plenos infantiles que hacen una vez al año en el pleno de Cibeles y luego en los distritos, aunque ellos están trabajando todo el año, pues que fuesen vinculantes, que simplemente les escuchan y adiós muy buenas. Luego, bueno, pues vemos como hay algunos programas y servicios que se pueden destacar para paliar lo más urgente, que son las tarjetas de familia en el ayuntamiento, que recomiendo que si alguna familia está pasando problemas y necesidades, solicite cita en su centro de servicios sociales, porque hay tarjetas de familia para cubrir esas necesidades básicas de alimentación, aseo, higiene, para personas, como digo, que están en familias que están en situación de vulnerabilidad. El número de tarjetas de familia concedidas hasta el año pasado pues han sido 8.680, con un presupuesto de más de 11 millones de euros, que ha ido pues aumentando. Luego decir que en cuanto a la atención que se da a las familias en el ayuntamiento, pues hay como varios centros. Los centros de apoyo a las familias que se llaman CAF, si oís la palabra CAF, son esos centros que dan apoyo a las familias para afrontar las dificultades que le van surgiendo en el desempeño de sus funciones parentales o para prevenir situaciones de crisis. Se han atendido en 2025 a más de 47.000 personas en estos centros. Hay 8 centros en toda la ciudad de Madrid, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros al año. Luego hay otros centros que son más específicos, que se llaman los PEF, puntos de encuentro familiar, que lo que hacen es atención profesional de carácter temporal a los casos que tienen medidas judiciales. Por ejemplo, pues una pareja que se ha separado y necesita apoyo para las visitas o para el trato con estos niños, hijos que tienen, y que, por supuesto, como cuando algún caso llega ahí es porque la separación no ha sido en absoluto fácil y necesitan apoyos, ¿no? Bueno, pues para esto también hay. Luego hay unos centros de atención a la infancia y lo que antes eran las casas grandes, que nos hemos quejado de que se han cambiado a centros integrales y se ha desvirtuado bastante. Había todas las familias de los 4 centros que había de casas grandes se han estado quejando y hemos llevado este tema a comisión. Y luego, bueno, pues hay todo tipo de programas del ayuntamiento, por ejemplo, los centros de día infantiles de Cruz Roja, que prestan apoyo a la conciliación por las tardes, los centros de día o programas de quedamos al salir de clase, las casas de la familia para prevenir y reunir y hacer un poco que estas familias que acuden a todos estos programas puedan tener un apoyo, que, como he dicho, pues son los CAID, los CAF, las casas grandes y los PEC, ¿no? Sería un poco todo los recursos que hay para la infancia. Y ya, bueno, termino un poco diciendo que para mí son muy, muy importantes los COPIA, que son estos puntos de participación, estas comisiones que hay en todos los distritos de la infancia y la adolescencia, porque realmente es en el único espacio donde se promueve que los chicos participen y tengan una incidencia política también de poder hacer propuestas. Como digo, me encantaría que fuera algo más que no fuese, o sea, que fuese vinculante sus propuestas, porque son verdaderamente interesantes y hay que escucharles, ¿no? Cuando vienen a los plenos y se lo trabajan muchísimo, nos hacen un montón de propuestas en todos los ámbitos. Yo quería preguntarte ¿cómo se tratan los presupuestos de los proyectos que están dirigidos a la infancia y familias? Pues mira, he ido contando así muy por encima, pero hay como 2 ejes, efectivamente lo has comentado tú. Por un lado estaría el presupuesto para la plantilla de todos los profesionales que trabajan y que de alguna manera pues son un recurso fundamental para que todo esto salga adelante. Ten en cuenta que cuando he hablado de todos estos centros infantiles, bueno, pues tienen equipos multidisciplinares, desde psicólogas, trabajadoras sociales, educadores, los profesionales de la intervención social, aparte de los administrativos del centro, los auxiliares de servicios sociales, en fin, hay un montón de equipos ahí. Y luego, por otro lado, hay como una línea de subvenciones o de financiación nominativa a proyectos concretos de organizaciones. Cuando he hablado de los centros que, por ejemplo, potencia Cruz Roja, o de otros centros que llevan otras entidades que se han presentado en una convocatoria de subvenciones que da el ayuntamiento. El gobierno, por un lado, coge dinero del 0,7 a nivel estatal y lo da a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas lo sacan en una convocatoria de subvenciones y luego, por otro lado, el ayuntamiento también saca la suya propia y también esa nominativa que es
a ciertas organizaciones tiene como un acuerdo con ellos para hacerle una financiación directa sin que se haga un concurso, ¿no? Entonces, hay todo tipo de líneas de financiación y, por un lado, se puede hablar de dos ejes fundamentales. Hay uno que es de prevención y promoción de la infancia y la adolescencia, que sería todos aquellos programas que lo que quieren evitar es el riesgo y hacen campañas de sensibilización, de promoción. Por ejemplo, todos estos proyectos que yo he comentado de apoyo al salir del colegio y demás, estarían ahí. Y luego están todo el eje de la atención cuando ya hay un problema. Que, como he dicho, bueno, por ejemplo, cuando se detecta una situación ya de riesgo importante, no el riesgo medio, sino de riesgo grave, o cuando hay situaciones ya donde hay que trabajar con la tutela de alguna infancia o con alguna cuestión ya que se ha detectado un problema importante y está toda la familia siendo atendida en terapia, o cuando, como te he comentado, con el punto de encuentro familiar, por ejemplo, ¿no? Que, pues, te voy a poner, hay 4 centros, se han atendido a 643 familias, 1.933 adultos, 844 menores. Bueno, más o menos la proporción de niñas y niños es idéntica, y se hacen un montón de intervenciones de profesionales. Nada más que en un año se han hecho más de 14.000 intervenciones. Con eso, para hacernos una idea de realmente lo que supone eso en personal para la atención, y luego además en los proyectos que se llevan a cabo, pues como por ejemplo al salir del colegio, que son más preventivos, ¿no? Es esas dos líneas. Quizá la que más personal tiene es la de atención directa especializada. Todo esto que estás comentando, que suena muy bien, pero no sé por qué la sensación que tenemos la población es que se queda corto. Todo se queda corto y que llega tarde. Así es, mira, yo lo tengo comprobado. A veces generalizar es un poco injusto, pero realmente lo que ocurre en el caso del Ayuntamiento de Madrid es que no hay recursos ni servicios, ahora mismo equipamientos en servicios sociales y en políticas sociales para toda la población que somos. Si tú vas a pedir una cita a los servicios sociales a un distrito al que te corresponde por zona, puedes tener 3 o 4 meses de lista de espera. Si tú vas a pedir un proyecto, un campamento urbano para tus hijos o tus hijas cuando hay un periodo vacacional, te encuentras con que entras en un sorteo y si te toca bien, y si no, nada. En el Ayuntamiento de Madrid no se garantiza el acceso a los recursos o se garantiza con una tardanza terrible, que lo que hace es poner un cuello de botella en la entrada, en la puerta de entrada de los servicios sociales, que te atasca absolutamente el acceso al final a prestaciones que son un derecho. Por tanto, es que es muy grave, porque si tú no tienes una cita con tu trabajadora social de referencia para que te derive o para que te haga un informe de valoración a otro recurso, te están atascando todo el acceso a todos los recursos del sistema. Y eso es algo gravísimo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que en otros municipios tú vas a pedir una cita y te la dan para la semana siguiente, como muy tarde. En el Ayuntamiento de Madrid son 4 meses, y es algo además que no se corrige. Es más, es que la ratio de trabajadores sociales cuando yo llegué a la concejalía en el 2023 era menor que ahora. Es decir, más allá de corregirlo, está cada vez peor. Y cuando tú planteas esto, pues te lo niegan, pero realmente es una realidad que se comprueba con datos por prestaciones. Puedes coger cualquier prestación y es tremenda la lista de espera que tiene, y que a veces es que a mí me dicen, mira, es que mi madre ha salido de alta del hospital, se ha caído, necesita una atención pues de ayuda a domicilio, de alguna cosa de la dependencia, y es que me dan cita en servicios sociales, y mientras que se tramita la dependencia en la Comunidad de Madrid, y mientras que, o sea, quiero decir, es como un abandono absoluto a su suerte de mucha población simplemente por nuestro código postal, porque vivimos en Madrid. Y esto hay que decirlo alto y claro, porque esto es una incompetencia, una falta de planificación. Y luego, por otro lado, la Comunidad de Madrid nos maltrata perpetuamente y nadie les dice nada. Nos debe más de 800 millones de competencias impropias, de gastos que asume el Ayuntamiento de Madrid, que deberían ser de competencias de la comunidad. Y no nos los paga. Y entonces los madrileños estamos pagando de nuestro bolsillo y sufriendo algo que en otros municipios no ocurre. Y esto es así. Nos tienen infradotados porque somos de Madrid. Y esto, bueno, pues es algo que este ayuntamiento tiene una relación de sumisión con la comunidad, que ni siquiera reclama lo que nos debe.
Es algo terrible, pero es algo que vivimos los madrileños y madrileñas, y además los que somos de ciertos distritos lo sufrimos aún más. Claro, es que lo que se ve así, a voz de pronto, lo que se ve es como que hay una ideología de yo no molesto a la comunidad, en este caso el alcalde o el ayuntamiento, no molesto a la comunidad, pues son del mismo signo, me imagino, y no le exigen lo que tienen que darle, que a su vez ellos lo han recibido del gobierno central y son unos recursos para la población. Nosotros siempre pensamos que llega tarde. No muchos niños, con lo que tú has dicho de estas como vacaciones de unos días, de 20 días o una semana o lo que sea, muchas veces también las familias lo hacen porque realmente los niños, esas son en esas vacaciones no tienen esas comidas principales, porque es que en su casa muchas veces no se la pueden dar. O sea que forma parte no solo de ir a divertirse, sino de que esos niños sigan con una comida medio decente, porque no llega en casa. Eso por un lado, y por otro lado, ya no te cuento la gente mayor esperando una residencia, que es lo último que nos has comentado. O sea, es que son cosas muy graves. Son muy graves, porque tú no puedes dejar de trabajar para cuidar a tu madre a lo mejor, y ¿cómo lo haces? En fin, la cosa es muy seria, muy dolorosa. Es que al final los servicios sociales son servicios esenciales y que tocan los derechos fundamentales de las personas, porque ¿qué hay más vulnerable que un niño con discapacidad o sin discapacidad? ¿Qué hay más vulnerable que una persona mayor en situación de dependencia? Quiero decir que es muy grave que este tipo de temas se vean como algo subsidiario, cuando son derechos, y hay que tenerlo como tal, hay que considerarlo como tal. La diferencia, por ejemplo, en las escuelas de un niño que tenga TDAH, por ejemplo, que hay muchos grados en esto, que tenga esa figura que le llaman en algunos sitios, no sé si es general, la sombra, esas personas que están pendientes de ellos, hay una diferencia para que terminen el curso abismal. Hay como la diferencia en que estudien o no estudien, porque suelen ser más o menos brillantes en algunos temas, pero en otros necesitan ayuda. Entonces hay una diferencia. Si todos tuvieran esas ayudas de esa persona que esté pendiente de ellos, esos críos irían adelante como el resto de los compañeros, pero es muy difícil, algunas veces súper farragoso conseguir que te pongan esa figura, y es súper necesaria, porque además es una cosa que hay muchísimos niños con estos problemas. Uh-huh. Y es otra cosa que está ahí y que no llega nunca, es desesperante para los padres. Sí, mira, lo social al final es lo que digo, la gente lo ve como un gasto cuando es una inversión. Realmente la parte preventiva de trabajar con estos niños, lo que tú dices, con los apoyos que necesiten, es absolutamente necesario. Pero luego también has comentado, yo he ido a reunirme con profesoras y profesores de colegios que me han dicho que hay muchos niños que van sin desayunar al colegio, porque sus padres no les pueden dar de desayunar. Esto es algo terrible. A mí se me cae el alma a los pies, pero no son pocos. Entonces, ¿qué menos que ocuparte? O sea, que no haber arreglado los problemas que hay con el comedor escolar, con los primeros del cole, con los desayunos que se dan ahí, que no haberlo solucionado. Yo llevo desde 2023 con unos problemas terribles, burocráticos, para gestionar unas becas que deberían darse casi, ya digo, universales, pero si no, con un simple... Pues mira, todas las familias que tengan menos renta de 35.000 euros al año tienen la beca para desayuno y comida en el colegio. Por ejemplo, es tan fácil como querer, de verdad, como querer hacerlo. Y se puede pagar. Se puede pagar. Estamos hablando de una inversión social. Me gustaría saber si sabes algo del contrato de servicio de dinamización de la participación infantil. Mira, realmente conocer cuestiones concretas es un poco complicado en el Ayuntamiento de Madrid por su estructura, porque es que justo esto se lleva por distritos. Quiero decir que hay programas que financia lo que le llaman ellos el área, que es el área de políticas sociales, familia e igualdad, y contrata el área. Y sin embargo, hay otras que las lleva cada distrito y dependen del presupuesto de cada distrito. Este es el caso justo de lo que tú llamas de participación, que cuando yo he dicho copia, las copia,
Me refiero a eso. Las copias son las comisiones de participación de la infancia y la adolescencia. Hay 147 puntos de participación en 13 distritos con 1.617 participantes y está impulsado en todos los distritos con 12.575. Esto es la información general. ¿Qué hace cada distrito? Pues saca su contrato. Puede haber empresas distintas, o sea, porque esto ¿quién lo hace? Pues hay una coordinación que la llevan funcionarios del ayuntamiento, pero luego sacan a concurso a empresas o asociaciones a licitación pública a ver quién va a llevar todo lo que serían los dinamizadores de las copias. Es decir, en cada distrito pueden ser empresas o asociaciones distintas las que lo llevan. Y como digo, lo que van haciendo es actividades todo el año que culminan cuando se celebra un pleno por distrito y nos invitan a todos. Yo también voy por ejemplo, a los distritos que me corresponden, me suelen invitar. Y ahí los niños y niñas van y hacen toda una exposición por áreas de las propuestas que ellos quieren en medio ambiente, en ocio y tiempo libre, en educación, en sanidad, seguridad, en todo. Y entonces se lo cuentan directamente a la figura del presidente de distrito, que es el concejal del gobierno, en este caso, pues está gobernando el PP, que es el concejal presidente de ese distrito. Normalmente estamos allí el resto de concejales y escuchamos todas esas propuestas. ¿Qué intentamos desde los grupos de la oposición? Pues, por ejemplo, yo recojo también todo lo que oigo e intento apoyarles en sus reivindicaciones para que eso salga adelante. Todo eso, además, con todas las copias de todos los distritos, lo que se hace es preparar un gran acto, que es el pleno en Cibeles, que van una vez al año. Normalmente coincide con noviembre, porque en noviembre es el Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia, y entonces se hace un gran pleno en Cibeles, imitando un poco a todos los plenos que hacemos habitualmente los grupos políticos, donde se sienta un representante de cada y el alcalde, y representantes de los grupos políticos y recogen todas las propuestas de todas las copias de los distritos de la Ciudad de Madrid. Ese es el funcionamiento. A mí es uno de los proyectos que más me gustan, pero es verdad que en algunos distritos, no pasa igual en todos, están como reduciendo el dinero justo del contrato que sale para contratar estas copias, lo cual tiene un impacto directo en la participación de la infancia. Y luego yo he visto a gente que a grupos políticos y comentarios que es que como se lo toman, ¿qué van a decir los niños? No tienen criterio para decir, oye, me parece, que la infancia y la adolescencia, los niños, las niñas tienen todo el criterio del mundo para decir lo que quieren y que hay que poner mecanismos y facilitarlos y poner el personal que haga falta para facilitar que sus propuestas nos lleguen a los políticos, porque al igual que pueden llegar las de cualquier adulto, ¿no? Organizado como quiera, hay que cuidar mucho precisamente esta participación infantil que es tan difícil a veces que pueda llegar. Gracias. Y has estado hablando antes de los campamentos de verano, refuerzo escolar y deporte para la infancia, que hay pocos. ¿Qué puede haber para que haya más? O al igual que hay pocos recursos para la infancia de 0 a 5 años. ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, nosotros hemos llevado iniciativas hasta cansarnos. Es decir, yo todos los años, desde que estoy de concejala, las he llevado a las comisiones y al pleno, pidiendo que se amplíen las actividades las actividades que le llamamos campamentos urbanos muchas veces, que tienen que ver con, oye, mi hijo tiene vacaciones toda la Semana Santa, por ejemplo, ahora que se acerca la Semana Santa, o todo el verano, y yo tengo un mes de vacaciones en verano. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues hay actividades que son municipales, pero que, como digo, son casi irrisorias para el número de población que tenemos, con lo cual, tú lo solicitas y hay un sorteo, pero un sorteo que ni siquiera tiene en cuenta la capacidad escolar, es que te toque o no te toque. Fijaros la injusticia, que hay muchos niños se quedan en verano, todo el verano pasando calor, comiendo, porque tampoco se les garantiza el comedor escolar en esa época. Y yo les decía, les proponía, ¿por qué no? Si ya les tenemos detectados, sabemos las familias que están cobrando, ¿por qué no les garantizáis, sin que lo soliciten de oficio, justamente a estas familias que ya están cobrando el 100%, que sabéis que son familias que perciben el ingreso mínimo vital, familias que tienen una serie de criterios de vulnerabilidad? O sea, directamente tenían que tener garantizado todo el verano el comedor
y además actividades extraescolares, que se llaman extraescolares en verano, de vacacionales, en cada época la que corresponda, me da igual. Esto no se ha querido hacer, yo lo llevo proponiendo desde el principio, y simplemente digo, es una cuestión económica, por supuesto todo cuesta dinero, pero también es una cuestión de no querer mirar y decir, tengo estos recursos, los sorteo, a quien le toca, y no miro a los niños que están en situación de pobreza en mi ciudad. No les miro y no los tengo en cuenta. Si le toca bien y si no le toca nada. Esto es tremendo. Y luego cuando tú reclamas te dicen, pero ningún niño se queda sin comer porque va a los servicios sociales y le dan una ayuda de emergencia ya. Pero ese sería el último recurso. Realmente lo que le corresponde es que se le garantice esto como un derecho, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Como un derecho. Pero además yo diría, cuando hablo de la universalidad, pues igual que en la sanidad o la educación, es que ¿por qué los servicios sociales no pueden ser universales? ¿Por qué? Es que no tiene sentido que no tengamos esta perspectiva, ¿no? Y que pensemos, cuando hablamos de servicios sociales, yo he oído a grupos políticos hablar de la paguita. ¿Pero qué paguita? ¿Pero qué estáis diciendo? Es terrible oír cuando tú conoces la realidad de tu ciudad, es no querer salir de esta situación de ¿por qué no se arregla el tema del riesgo con la pobreza infantil? Bueno, porque no se apuesta realmente por esto. No es una apuesta política y ya está. Y a partir de ahí, pues todo parece mucho. Y además, yo cuando hablo, yo lo he dicho, estoy diciendo cifras tremendas. Tenemos 16 centros con 640, a que suena mucho, 640, a que suena mucho. Pero ¿para cuánta población? No llega. Entonces a mí el que me digáis una memoria con un montón de cifras, yo las puedo decir también, pero ¿es suficiente? No, claramente no es suficiente. Y no es justo tampoco que sometamos justo a los niños y a las niñas y a las adolescentes de Madrid a esta situación. No es justo, no es de justicia social. Entonces, o sea, que se van a quedar tal cual porque no quieren avanzar en este caso y tampoco va a haber más recursos para los niños, para la infancia de 0 a 5 años. Realmente eso se configura cuando se hacen los presupuestos y en este caso el presupuesto ha crecido mucho para este año en ayuda a domicilio, pero no tiene que ver, no va a repercutir en casos, sino porque se ha actualizado el convenio laboral del sector y ha habido que ampliar el precio de la hora de la ayuda a domicilio, pero no quiere decir esto que vaya a haber más casos de ayuda a domicilio, sino que es más cara y porque está garantizando mejores condiciones para las auxiliares y, por tanto, el único aumento significativo en el Ayuntamiento de Madrid para servicios sociales para los presupuestos de 2026 ha sido para acometer ese convenio de ayuda a domicilio, el contrato de ayuda a domicilio del Ayuntamiento. Para familia, infancia y servicios sociales no ha aumentado nada. Han mantenido, con lo cual cada vez se incrementa más la demanda, cada vez somos más. Hay que afrontar situaciones como la de la subida de los precios, de la crisis habitacional con la vivienda, el combustible, un montón de cuestiones que han ido pasando y es como si no pasara nada. Yo te prorrogo y mira qué gracioso que soy, qué bueno que soy, qué prorrogado. Vamos, por favor, o sea, claramente sabemos que si ya era escaso este 2025, pues lo va a ser más en 2026, y es que no hay que ser muy listo para saber eso. Pues eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid. Esto, de todas formas, no deja de ser una agresión a la infancia, que estas cosas son muy graves, muy graves. Bueno, ahora mismo me estaba acordando de los niños que están sin luz en la cañada. Es que son cosas que no se explican en este tiempo en que vivimos, en que hay, además, muchos recursos que se emplean mal. Hay muchos recursos que se emplean mal. Y los ciudadanos lo sabemos. O sea, que es que necesitamos que se pongan las pilas y que hagan las cosas en condiciones, porque se queda mucha gente fuera de estos recursos. Y eso, sobre todo en la infancia, a mí me parece una agresión terrible, porque la infancia es la infancia, luego vas creciendo y ya no creces en el mismo nivel que todo el mundo, creces en menos tal. Porque claro, si no has tenido una infancia más o menos completa de ciertas cosas básicas, pues ya vas creciendo con menos posibilidades de todo. Eso es así. Y a mí me parece una agresión tremenda. Mira, si de algo sirve el sistema de protección de los servicios sociales, igual que el resto, pues hablemos de sanidad, educación, empleo, servicios sociales, sanidad, es para precisamente esto que has comentado, que puedan coger el ascensor social, cambiar un poco las estructuras, pero al final, cuando también tenemos prejuicios con colectivos, has hablado de la Cañada Real,
yo he hablado también de menores extranjeros no acompañados. Al final lo cargamos de perjuicios y no estamos respetando la Convención de Derechos del Niño ni los derechos humanos. En la Cañada Real hay un montón de niños y niñas que ya sus padres los derechos humanos, con el tema que has dicho del corte de suministro, pero es que además hablamos de los derechos y de ese interés superior del menor, que tanto se menciona y suena tan bien, pues en ciertos sitios no se cumple y no pasa nada. Y las cosas se empiezan a hacer, hay caminos, pero desde luego en ese caso rápidos no son. O sea, es como que nos encallamos y las estructuras se perpetúan y al final generamos también una discriminación, en este caso a niños y niñas, y no solo es la discriminación, es que no les estamos garantizando sus derechos fundamentales. Es tremendo y cuando nos vamos a un colectivo, sea porque son menores no acompañados, porque viven en la Cañada Real, y entonces ahí es como que miramos para otro lado y es como más fácil mirar para otro lado. Y yo creo que ahí, de verdad, justo ahí tenemos que poner más empeño. Exactamente, porque esas criaturas son precisamente los que necesitan ese empujoncito, esa ayuda para tirar para adelante y no empezar desde -0, -0, que es muy difícil remontar. Muy complicado, criaturas. muy complicado. Una última pregunta. ¿Qué está pasando en los distritos donde hay más demanda? Pues mira, justo en los distritos donde hay más lista de espera, hay más demanda, pues yo hablaría de la diagonal de la desigualdad. O sea, todo lo que es el sureste, pues hay menor nivel de renta, los indicadores sociales de salud son peores, la gente incluso tiene una esperanza de vida mucho más corta, es curioso, y a veces hablamos de unos metros de distancia de un distrito a otro. Entonces hay unos distritos mucho más castigados, veamos Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, podría seguir diciendo, pero bueno, hay como todo un noroeste muy bien dotado, con unos niveles de renta altos. Entonces no hay un criterio a la hora de poner recursos que mida este tipo de cuestiones. Es más, no solo no hay eso, sino que los distritos más castigados, o sea, son más castigados, tienen menos equipamientos, se invierte menos en ellos, están olvidados, es que hay distritos absolutamente olvidados. ¿Qué ocurre? Yo te voy a poner un ejemplo, los trabajadores sociales, ¿dónde hay más vacantes para cubrir puestos de trabajo? Pues en estos distritos. ¿Por qué? Porque no quiere ir nadie a trabajar ahí, porque acaban tan quemados, tan emocionalmente saturados, con un estrés emocional tan fuerte, que no quieren ir a trabajar ahí. Por tanto, si se queda un puesto vacante, no lo quiere cubrir nadie. Es donde más puestos vacantes hay, donde menos se cubren, donde menos... O sea, es tremendo, porque es como esa forma de aumentar todavía más los problemas que tiene ese distrito. Entonces te encuentras con que donde más falta hace, pues igual hay 4 meses de lista de espera. Y en otros distritos donde menos falta hace, tienen las plantillas al 100% cubiertas, que tampoco es que sean suficientes, pero están al 100%. Te puedo poner ejemplo de Retiro, donde están al 100%, ¿vale? Y resulta que la población lo necesita bastante menos, ¿vale? Pero ahí están como más mimados, más cuidados. También es que el personal quiere ir ahí. Es todo como que las buenas condiciones de trabajo llaman a mejores condiciones también, a la calidad que se prestan los recursos de las personas usuarias. Y esto es lo que ocurre. Te vas, por ejemplo, a otro distrito, por no hablar siempre de los mismos, pero bueno, a cualquier otro distrito, y te dicen, bueno, aquí está cubierta la plantilla en un 40%. Entonces, si tú tienes más demanda en una plantilla cubierta solo en un 40%, pues estás prestando en Retiro mucho mejor porque tienes al 100% la plantilla y menos demanda. Es decir, es que esto al final está ocurriendo en Madrid, es que solo hay que mirarlo, pero el que no lo quiera ver es porque no quiere. Entonces, siempre se habla de grandes cifras, pero esto se obvia. Y además, por ejemplo, yo hablando de la ratio de los trabajadores sociales, que son los profesionales de referencia que reciben la atención a la ciudadanía. Pues la ratio ideal del Consejo General del Trabajo Social habla de 1.700 habitantes por trabajador social. La Carta de Servicios del Ayuntamiento de Madrid se lo dice que 6.000. ¿Por qué? Porque quiere, porque ellos han valorado eso, no se sabe con qué criterio, pero han valorado eso. Pero es que tampoco lo cumplen, no lo cumplen. Y entonces yo pregunto y me dicen, hombre, lo estamos cumpliendo al 70% y estamos muy bien porque hay otros que ni eso. Y se quedan tan tranquilos.
pero es que ni lo que tú dices que ya está mal valorado lo estás cumpliendo. Es tremendo. Y luego no cubres las vacantes y luego no sé qué, y entonces al final pues estamos prestando unos servicios que la gente lo paga también con los profesionales. Es lo que decía, aparte de su estrés emocional, su burnout, su situación, luego llegan y dicen, es que la trabajadora social, y lo paga con ella, porque es la única cara que está viendo para recoger su frustración de las personas que llegan con estos problemas que hemos contado, desesperadas, y han estado esperando no sé cuánto tiempo para que les atienda, y ahora resulta que me atiende con prisas, que me dice que no sé qué. Entonces, al final, esto es tremendo, pero hay como una doble versión de, por un lado, las malas condiciones que generas en esos trabajadores con estrés, y también la mala atención y la mala calidad en la atención que estás dando a las personas, ¿no? Es como ese doble eje que se da justo más, como bien has comentado en tu pregunta, se da más en los distritos que más lo necesitan, en donde peor se trata a la gente, peores servicios se dan y peores condiciones laborales tienen las personas que están atendiendo a la ciudadanía. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada